¿No? Ah, No, mentira, sí. bueno, La misma, ¿no? Sí. el día de hoy, dando continuidad a la temática que iniciamos ayer, recuerden que comenzamos hablando de la composición de la sangre, de las características de la sangre y sus propiedades. Definimos términos que eran necesarios para poder comprender esa temática y luego avanzamos hacia el modelo que explica cómo se generan los elementos formes de la sangre. Los elementos formes de la sangre, a partir de este momento, entonces van a ser el eje central de nuestro estudio. Continuando con este eje, el día de hoy vamos a hablar sobre el sitio en el cual se generan estos elementos formes desde la etapa prenatal y que se continúa durante toda la etapa extrauterina del humano. Por eso vamos a hablar inicialmente de la citoarquitectura de la médula ósea, de la composición de la médula ósea, de la organización de esa médula y el comportamiento de esa médula a través de diferentes estados fisiológicos y también algunos patogénicos, como un ejercicio de aprendizaje de la estructura y la organización de la médula. Posteriormente vamos a usar este ambiente medular para entender los mecanismos de regulación que participan o cómo entendemos se regula la formación de esos elementos formes de manera general. Luego, ya a partir del jueves, comenzaremos ya a mencionar la regulación específica de cada uno de los linajes. Por ahora vamos a hablar de la regulación general en esta médula ósea para explicar cómo se regula la producción de estas células. ¿Listo? Entonces, para eso, espero que hayan podido realizar una buena revisión del contexto de la clase antes de iniciar esta sesión. Para esta primera parte se recomendaba volver a retomar el capítulo 4 de hematopoiesis y el capítulo sobre examen de la médula ósea, que nos permite como entender cómo se utilizan estos conceptos para estudiar este tipo de tejidos. Vamos a iniciar con una introducción, una revisión de los temas fundamentales y luego nos dividimos en los equipos con las situaciones que tienen que desarrollar, donde se espera es que usen los conceptos previos, ¿no? Y podamos ver la importancia de ellos y cómo se relacionan entre sí. Esa sería nuestra tarea. Esperamos de que esto lo terminemos a las 10 de la mañana para que podamos tener un receso y luego continuamos con la segunda parte, que ya es la regulación. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que quisieran compartir? ¿Dudas? ¿No? Bueno, excelente. Bien. ¿Quién me dice qué es lo que estamos viendo en este momento? Alguien que me lo diga en 2 oraciones. La distribución de la médula ósea. ¿Quién habló? ¿Tu nombre? Paula. Paula. Entonces cuéntanos, Paula. Se puede mirar la distribución de los dos tipos de médula ósea dependiendo la edad. Muy bien. O sea que en el eje X, ¿qué tendríamos? La edad. Y el dibujo, pues si lo representamos como fuera un eje Y, ¿qué sería? Una variable categórica de 2, ¿no? De 2 colores, rojo y amarillo. ¿Y qué significaría lo rojo? Una persona, porque si no, esto parece la iglesia. A ver, una persona. ¿Sí, Albert? ¿Qué sería qué? ¿Y la amarilla? Ah, muy bien. Ahora, ¿qué significa tener médula ósea roja en estos sitios? Hematopoyéticamente activa. Hematopoyéticamente activa. ¿Y eso qué significa cuando hablamos de que tenemos una médula hematopoyéticamente activa?
¿Es posible tener estudiantes académicamente inactivos? Y tenemos estudiantes académicamente activos, ¿no? Entonces, ¿qué sería una médula hematopoyéticamente activa? Que las células madre no se estén diferenciando o no hay una maduración de esas Que las células madre sí, pues no es no como- se estén diferenciando. Eso es lo que es una médula hematopoyéticamente activa, según tu interpretación. Pues sí, que escojan un linaje en específico para que después esas células maduren y se conviertan en células Bueno, ahí maduras. me puedes retomar toda la idea, ¿me la dices? O sea que es pues O sea, para- volvemos así. Una médula hematopoyéticamente activa significa ¿qué? Procesos de maduración y diferenciación de las células madre hematopoyéticas. Ujú. Pero le faltaría. ¿Qué faltaría? Que producen específicamente eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Exacto. O sea que una médula hematopoyéticamente activa es una médula que está generando elementos formes de la sangre. Y por lo tanto podemos intuir que esto comienza desde las células madre hematopoyéticas que están activas formando progenitores y precursores. O sea que se está dando formación de elementos formes gracias a este proceso. Y cuando mencionamos esta médula amarilla, ¿qué significa esa médula amarilla? ¿Qué significado biológico tiene? Fisiológico, ¿qué tendría como significado? ¿Cómo? Reserva energética, pues tiene adipocitos. Son una formación de adipocitos. Ajá, tiene adipocitos y como hemos entendido que los adipocitos almacenan triglicéridos, básicamente, pues podría ser como una reserva que tenemos ahí como de extra, de más grasa, ¿no? Más grasa. Pero si lo vemos desde el punto de vista hematopoyético, esa podría ser una función desde el punto de vista energético, ¿no? Pero desde el punto de vista hematopoyético, ¿qué significa tener médula ósea amarilla? Pues es inactiva. O sea, no produce. O sea que cuando yo veo médula ósea amarilla, puedo suponer que allí no se está dando hematopoiesis. ¿Listo? Bueno, podemos decir por lo tanto que es hematopoyéticamente inactivo. Ahora, si ustedes miran la distribución que nos intenta mostrar la imagen, ¿qué concluirían? ¿Qué comienzan a concluir si ven la progresión de los cambios entre estas dos médulas a través de la edad? Esa sería la conclusión general. Fuerte, fuerte, porque mira ya. Que a medida que avanza la No, no te escuchan, mira por ahí. Ok, que a medida que avanza la edad disminuye la médula ósea roja. ¿Y Y predomina la médula ósea. predomina? Bueno, no, o sea, como que hay más médula ósea amarilla. ¿Hay más? ¿Qué? Ajá, pero ¿cómo hacemos la relación? ¿Cómo lo decimos? A menor edad, mayor actividad hematopoyética. ¿Cómo? A menor edad, mayor actividad hematopoyética. A menor edad, mayor actividad hematopoyética. Bien. ¿Y qué pasaría entonces ya si hablamos anatómicamente? Si tomamos ya la distribución anatómica, ¿qué concluiríamos? ¿Qué es más centrípeta? La médula ósea roja. ¿Qué es para ti centrípeta? O sea, que está más central hacia el esqueleto axial. Hacia el axial, una perpendicular. Ajá. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué estaría ocurriendo eso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de distribuciones? ¿Ah? ¿Qué patrón estaríamos mirando ahí a nivel óseo?
con los huesos planos. Entonces veríamos un patrón de que la hematopoiesis permanece activa a lo largo del tiempo, principalmente ¿en qué? Huesos planos. ¿Y qué hablaríamos de los huesos que no son planos? O sea, que son huesos ¿qué? Largos. ¿Qué estaríamos observando? Se concentra en la parte proximal al comienzo y después en la proximal. Ajá, pero ¿qué se concentra? La médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla. O sea que también hay un patrón anatómico, una distribución anatómica de las dos médulas. ¿Listo? Y eso es importante porque, a ver, ¿quién me dice? Están dormidos, no tomaron el cafecito de la mañana, no se bañaron, que no se bañan. Lo respeto. Bueno, se van concentrando porque ya no es necesario que esté en todas partes porque la masa supera la cantidad necesaria para producir sangre, a medida que ¿verdad? ¿Puedes repetirlo? Que no capté toda la idea. Claro, al comienzo tenemos ¿Cuál es el comienzo primero? cuando somos menores. ¿Menores? Por ejemplo, en esta gráfica. Ajá. Es toda una médula ósea roja porque es necesaria para producir sangre. Pero a medida que avanzamos... Pues, Para producir sangre, eritrocitos. eritrocitos. Perdón, células hematopoyéticas. Exacto. Elementos formes, porque las plaquetas no son células. Sí, aquí ya no es necesario tanto. Entonces, por eso se resguardan en las partes centrales de los huesos planos para conservar la integridad de la ADN. Sí, no, estoy diciendo no. Pero entonces, si usamos la última temática que vimos, que fue el modelo jerárquico para explicar la hematopoiesis, que en términos de lo que estamos viendo, ¿qué es lo que estaría pasando? Porque esto guarda relación con lo que vimos ayer de 4 a 5 y media, 5 y 40 que terminamos la clase. ¿Cómo se relaciona este proceso que estamos observando con los años en la médula ósea roja y amarilla? Recuerden, estos sistemas toca pensar, analizar, no solamente recolectar la información y conectar. Conectar. ¿Sí? Tendría que ver con los diferentes tipos de células madre y tendría que ver con la capacidad de algunas de poder diferenciarse y que es un requerimiento mayor, obviamente en la menor edad, por el crecimiento de los órganos, o de hecho el desarrollo de algunos órganos que en la niñez no tenemos y que en la vida adulta se van formando, como por ejemplo el timo o cosas así. Pero entonces tú ya pones un tema ahí, que pues el proceso que estamos observando guarda relación con la célula madre hematopoyética, lo que pasa con esas células, ¿sí? Pero ¿cómo guarda esa relación para uno explicar estos cambios a nivel de la hematopoiesis en los huesos? ¿Qué es lo que estaría ocurriendo con las células madre? ¿Cómo decir, profe? ¿En qué sentido? ¿Sí? ¿Qué pasa con las células madre para explicar este proceso? Pues habíamos dicho que durante todo este, digamos, desarrollo de toda la ontogenia, las células madres sufrían un proceso de migración, ¿no? Y después de que estaban en el hígado, migraban hacia los nichos respectivos para poder seguir. ¿Cuál es el nicho respectivo? El nicho óseo, por ejemplo, es uno. El vaso también va después del hígado, por ejemplo. Pero todo eso está ocurriendo a nivel ¿qué? Embrionario. Prenatal, fetal, ya cuando tenemos vaso tenemos fetal.
Y sigue, entonces, ¿esto cómo se relaciona eso que nos acabas de decir con esto? Pues tal vez porque, digamos, en este desarrollo, en el paso del tiempo, obviamente va a tener una concentración de migración o una concentración, pues, digamos, ¿cómo se dice?, de instalación en esta parte que es los huesos planos del esqueleto axial. Pero ¿cuándo se instalaron los huesos planos? ¿Cuándo llegaron los huesos planos? Pues llegan primero a todo el nicho óseo en general. Ah, sí, pues como nos muestra el esquema antes del primer año de vida. Entonces, si unimos eso, ¿cómo explicamos estas transiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Que ellos van a quedar en la parte que esté liberando el CXL. ¿Cómo? Ellos, en las células madres van a agruparse en donde esté liberando el CXL. Sí. Entonces, ahí debe estarse liberando solamente los huesos planos. Ok. Y entonces, ¿cómo explicamos la aparición de la médula ósea amarilla? Si unimos otro elemento adicional, como es la migración, la retención, el homing de estas células. Que esos huesos han dejado de expresar ese señalizador. Muy bien. Y no Entonces, una nos retención. estaría indicando que hay unos cambios en el hueso que podrían ser no apropiados para dar mantenimiento de estas células en la médula. ¿Ven? O sea que son eventos moleculares los que están cambiando en el hueso, los huesos largos. Esos eventos moleculares comienzan a hacer transición a partir principalmente de la adolescencia. Por eso se conecta con lo anterior. Dijimos que las células madre migran, tienen que ser retenidas dentro del tejido y esto depende de condiciones específicas de la médula ósea. Si esas condiciones cambian, ¿qué pasaría con esas células madre? ¿Qué le ocurre que pueden pasar? Migrarían. Una puede migrar a otros sitios, otra a No sería. morirse. ¿Sí? Si las condiciones no son apropiadas, finalmente las células pueden morir por diferentes mecanismos, principalmente apoptosis. Entonces, a lo que quería que llegaran es, definitivamente, para que la hematopoiesis ocurra en un hueso, debe haber unas condiciones que llamamos unos nichos apropiados, unos microambientes, y si esos microambientes comienzan a cambiar, ¿qué ocurre con la hematopoiesis? No ocurre. Y como la base fundamental de la hematopoiesis, ¿quién es? Las células madre hematopoyéticas, pues esas condiciones deben afectar directamente a estas células para que ya los huesos largos comiencen a dejar de producir células sanguíneas, elementos formes, y comiencen a llenarse básicamente de adipocitos. Y eso es lo que vamos a llamar médula ósea amarilla. Ya a nivel de la estructura interna de los huesos planos, ¿qué diferencia esos huesos planos de los huesos largos? A nivel ya vamos a hablar de la microestructura. ¿Las qué? Explícanos, Leonardo. ¿Cómo así, Leonardo? Usted no era tímido en primero. Se le pegó. ¿Cómo? Explícame. Toda la idea con el contexto. No, pero por eso, pero antes que prolongaciones de hueso. ¿De qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de la diferencia entre los huesos planos y los huesos largos a nivel de microestructura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué dijo él? Sí, ¿y cuál es el hueso esponjoso? Los largos son los esponjosos. Eso están diciendo ustedes. Yo estoy aquí. ¿Dónde deben huesos? ¿Eso no es el locomotor? Me están confundiendo más. ¿Paula? Bueno, fuerte, Paula. En los huesos esponjosos están las trabéculas donde las prolongaciones y hay nichos donde las células va a ocurrir la hematopoiesis. Pero si acá nos habían dicho que los esponjosos eran los largos.
Ah, entonces no. Los esponjosos son los planos y los compactos son los largos porque ahí es donde se da la migración de la médula ósea roja, entonces esos huesos quedan más fuertes y... Uy, ahí sí ya me... En la epífisis. Ajá. En la epífisis está la parte esponjosa. Ok, listo. Entonces, conclusión. Si yo veo a una persona de 25 años, la mayor parte de la hematopoiesis, ¿en qué tipo de hueso está ocurriendo? En planos. Planos. Que en su microestructura son ¿de qué tipo? Esponjosos. Esponjosos. ¿Listo? Mientras que los huesos largos, ¿cómo es la médula? Médula ¿Sólida? amarilla. ¿La médula? Amarilla. ¿Y el espacio interno? Relleno de adipocitos. El espacio es compacto, entonces si es compacto no hay espacio. No. ¿Cómo sería el espacio interno de esos huesos? Relleno. Pues tiende a ser como tener una forma cilíndrica, ¿no? Tubular. No vemos divisiones internas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el hueso trabeculado, esponjoso, es un hueso que reúne las condiciones más propicias para hacer hematopoiesis. ¿Listo? Y por eso podemos seguir haciendo esa hematopoiesis sin que los huesos largos lo hagan. Porque es la superficie de esas trabéculas multiplica mucho el área donde se puede hacer hematopoiesis. Mientras que los huesos largos, por su estructura de médula y espacio medular, pues es mucho más limitado en términos del área donde se puede hacer y no reúne las condiciones apropiadas para esa hematopoiesis. Esto es solamente repaso, ¿no? Bueno, ¿qué observan aquí? Ya aquí nos metemos más como en el campo de la histología. Observamos Entonces necesito una persona que me diga qué estamos viendo ahí. el hueso. No traje el baloncito. Jugáramos tingo, tingo, tango. Se ven las trabéculas, la médula. Una persona levanta la mano y dice, yo veo tal cosa. Muy bien, Albert. ¿Dónde ves adipocitos? ¿Ah? ¿Puntos? Ah, estos punticos blanquitos, ¿no? ¿Estos punticos blanquitos aquí? Ah, estas cosas. ¿Tú dices que son qué? Adipocitos. ¿Cómo te diste cuenta que eran adipocitos? Cuéntamelo todo. ¿Las grasas qué? La grasa, no las grasas. Ok. Ajá. No, espérate, te pregunté. Okay, bueno, listo. Entonces, ¿hay adipocitos? ¿Quiénes están de acuerdo con esa afirmación de Albert? Sí, hay adipocitos. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, tú dirías que ¿qué edad le pones? Bueno, podemos decir que no es un niño, no es un bebé, no es un recién nacido. ¿Y por qué podemos decir eso? Exacto, porque en esas edades uno no esperaría en la médula ósea hematopoyéticamente activa, pues la presencia de una cantidad relativamente abundante de adipocitos, ¿no? Bueno, ¿qué más observamos? Hay matrices extracelular. ¿Hay qué? Matriz extracelular. ¿Dónde? Pues alrededor, lo rosadito claro. Lo rosadito claro es matriz extracelular. ¿Sí? Son las trabéculas. Ajá. Pero es un tipo de matriz, ¿sí o no? Sí. Un tipo de matriz. Pero, dada su composición, ¿cómo se denomina? Una trabécula. O sea que aquí estamos viendo toda una trabécula. Y el espacio que queda delimitado por la trabécula, ¿cómo se llama? A nivel histológico. ¿Cómo se llama todo esto? Todo esto.
¿Quién levanta la mano y me dice? ¿Sí? ¿Tu nombre? Sara. Sara, al lado de Paula. Muy bien. Dale, Sara. No sé si estoy bien, pero estroma. Muy bien, ella sí se atrevió. Muy bien, estroma. Por acá Albert decía parénquima. No es incorrecto. ¿Sí? El parénquima de la médula ósea es el estroma. Es lo mismo. Solamente que acá le llamamos estroma de manera específica. ¿Y por qué se llama estroma? Una trivia lingüística. ¿No saben? No, bueno. Bueno, estroma básicamente proviene del griego y en griego estroma significa cama. ¿Por qué le colocaríamos a esto cama? Porque da soporte. Porque es el lugar donde ¿qué? En la cama ¿qué ocurre? Se acuesta. Bueno, muchas cosas. Pues porque se ríen, ustedes tremendos y tremendas. Bueno, porque en términos biológicos, pues en la cama se supone que nace la gente. Entonces, se supone que aquí nacen los elementos formes. Se le dio por eso el término estroma. Pero esto es aquí falta mucha cosa para que digamos que es un estroma. Podemos intuirlo como el espacio comprendido por la trabécula, que está lleno de células, pero además de células que debe tener el estroma. ¿Qué es la cama? ¿Qué tienen las camas? Cobijas, Colchón, colchón, tablas. Tablas, ¿qué tiene además? La base. Sin marcas de colchones, por favor. Bien, es un soporte. Para que la cama funcione, tiene que tener soportes. Entonces, todo esto está atravesado básicamente por fibras reticulares, ¿sí? Que no son observadas fácilmente con las tinciones de macroxilina y enosina, pero debemos imaginar que esto por debajo hay un entramado, una malla de fibras reticulares, que es la que le da el soporte estructural y finalmente el orden. Dentro de esta estructura hay un orden para que la médula ósea funcione bien. Bueno, ¿qué más vemos ahí? Yo no sé si se alcanza a ver, pero pues el nicho industrial que supone que es el borde entre las trabéculas. Ah, tú dices que este bordecito, ¿cómo se va a llamar, Diego? El nicho industrial donde están Se llama endostio. Se llama endostio. Y sabemos que en el endostio hay sitios específicos, no es todo el endostio. Sitios específicos que se denominan ¿cómo? El nicho endostial. Entonces, algunos puntos del endostio son nichos endostiales. ¿Y por qué ese nicho es importante? Porque ¿dónde están las células madre hematopoyéticas? Exacto, porque se supone que esos nichos endostiales o el endostio son los encargados de regular a las células madre hematopoyéticas que están en ¿qué estado? De quiescencia. Quiescencia. O sea que la mayor parte de estos nichos controlan el estado de quiescencia de las células. ¿Qué es un estado quiescente? De reposo. ¿Qué es quiescente? Es un estado en el que la célula ha salido del ciclo, pero por medio de un estímulo. ¿Ha salido de qué? Ha salido del ciclo de la fase. ¿De qué ciclo? Del ciclo Menstrual. celular. Ciclo celular. ¿Y tantos ciclos? De la urea, Pero por Krebs. la célula, el ciclo celular. Y pues por medio de un estímulo puede volver a entrar al ciclo para... Ok, o sea que podemos decir que las células madre hematopoyéticas que están en estos nichos específicos óseos no están comprometidas con la división celular. ¿Sí? Existen vivas, están vivas, pero no significa que pues por ahora estén haciendo ciclo celular. Bien. Pregunta. Quiero que me ubiquen aquí las células madre hematopoyéticas. Quien lo No se logre ve, no se ve. tiene una sorpresa.
No se puede ver, se necesita otra A ver si lo atención. logre. Se necesita otra atención con... O sea que usted no puede lograrlo. No, ya no tiene sorpresa. Y no habíamos dicho que Quien sí, lo logre, que se tiene una necesitaban sorpresa. los marcadores. Muéstramela. ¿Dónde? Claro, sí, imagínate, esa de allí, ¿cómo la voy a ver? Muéstramela. A ver. Pero eso es para hacer presentación. Para ver la imagen se necesita... No, yo dije, muéstrame una. No, que por aquí, porque por allá. No, ¿ahí? Sí, O sea, pues imagino porque este sería el endostio, entonces habría como una regulación por parte también de los osteoblastos junto con la célula madre hematopoyética que generarían pues este soporte que ella necesita. Entonces, según yo, mi lógica es, pues esta célula es... Pero no está respondiendo mi pregunta. Muéstrame una. Una es la madre hematopoyética. Aquí. Aquí es un sitio. Necesito es que me digas esta. O sea, sí, por eso. Está aquí. Esa ahí. Muy bien. Bueno. Tu compañero dice que esta de aquí. Está bonita. Está bonita. Bueno. ¿Alguien más? No sé. Es que hay una sorpresa. Ayer me regalaron chocolates. A ver, ¿quién se atreve a...? Bueno, ¿quiénes están de acuerdo ya con el compañero que esa es una célula madre hematopoyética? Morfológicamente sí no se puede identificar. Espérate, me estás cambiando. No, o sea, Me está cambiando. Entonces, no. yo puedo decir. Ajá, la está arreglando. Así es en el examen. Profe, pero es que yo quería decir, que pasa es que no dice, pero quería decir. Bueno, entonces él la corrige, pero es cierto. ¿Qué dijimos? Que las células madre hematopoyéticas, ¿cómo se identifican? Por marcadores moleculares. Aquí, pues, dado que es una aproximación netamente morfológica, dada por una división como hematoxilina y eosina, no es posible tener una identificación. Sin embargo, el compañero nos da la idea valiosa de que si yo quisiera con mayor probabilidad encontrar células madre hematopoyéticamente quiescentes, pues tendría que moverme a las áreas del endostio donde hay este tipo de células. Pero nunca podría asegurarlo con una certeza altísima de que pues, estoy frente a una célula madre hematopoyética. Bien. ¿Qué células sí podemos identificar acá? Además de los hipocitos, que ya Albert los identificó. ¿Células de soporte? Muéstrame las células de soporte. Ven para acá, me muestra las células de soporte. Siempre puedo aprender cosas nuevas. Los megacariocitos son ahí. Sí, son marrones. Son más grandecitos. Los que son Vamos a grandes. conocer Son las esos. de soporte. Ajá. Los grandes, sí. A ver. Y estos son los islotes eritroides, ¿no? Muéstrame esa célula de soporte. Es una de mayor cantidad, la verdad no estoy muy segura, lo digo por la teoría del libro que dice que el estroma tiene células de soporte, porque su función es soporte y... Sí, células de soporte, soporte. Sí, porque el estroma tiene que tener una función, tiene que El tener estroma. Sí, pero pues tú dices, yo veo ahí células de soporte. Soporte a eso. Ah, Sí, arreglándolo. Muy bien. Pues la teoría de que pues vimos células de soporte queda ahí como entredicho, no hubo forma de confirmarlo, pero los libros dicen que células de soporte. Debe haber células de soporte. ¿No? Porque pues, ¿quién sintetizaría la matriz que soporta la médula si no son las células de soporte? A propósito, ¿cómo se llamarían las células de soporte de manera específica?
¿Ah? Sí, pero pues sí, células residentes del estroma que permanecen en el estroma, o sea que no se salen de ahí. Pero ¿cuál sería el nombre de esas células? Ya ustedes la conocen. ¿Qué células sintetizan la matriz de la médula? Los fibroblastos. Fibroblastos. Son las mismas células de soporte. ¿Sí? Ahora, entonces ya descartamos las células madre, que podamos identificarlas, probablemente están ahí. Células de soporte están ahí, pero no las podemos identificar. ¿Qué podemos identificar acá? ¿Qué otras células? Claramente. Megacariocitos. ¿Cómo, chica? ¿El qué? Es que megacarocitos no existen. No son caros. A ver. Bueno, muéstramelos. Sal y muéstranos. Uy, no. Por favor. Ya entramos en multiplicación. Sí, primero que todo. No me puedo enfermar. Ay, no. Señálalo acá. Espérate. Ajá, ajá. ¿Y este no te parece? Sí. También. ¿Y este? ¿Y este? ¿No vemos más? ¿Y este? Ah, no, pues que claro, me emociona. Muy bien, ¿quién opina que sí son megacariocitos esas células? Entonces, ¿sí hay soporte a esa hipótesis? Bueno, ¿y por qué son megacariocitos? ¿Por qué pueden estar tan seguros? Porque son muy grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su morfología. ¿Y cuál es la característica de su morfología? Grandes. ¿Qué? Sí, entonces una de las cosas más fáciles de identificar en la médula ósea son los megacarocitos porque son células gigantes, ¿no? Producto de que pues tienen núcleos bastante grandes y igualmente citoplasmas, ¿no? Entonces, megacarocitos vemos. ¿Qué otras células podemos estar viendo ahí? Reticulocitos. Ven y muéstranos los reticulocitos. Tendríamos que buscar un vaso sanguíneo, que es lo más cercano al vaso sanguíneo. No, no confíe mucho. Que no confíen, ¿cómo así? Sí, no confíe mucho. Pues supone que este se va hacia abajo así. Arreglo. Porque son los más cercanos a pasar el. Tuviste que veía reticulocitos. Oh, no. Y los mismos del endosio. Tiene que ver por acá. Bueno, entonces sí vemos reticulocitos aquí. No vemos reticulocitos. Eritrocitos, ¿alguien mencionó eritrocitos? Precursores. ¿Dónde están? ¿Cuáles punticos? No, pues yo lo único que veo acá son punticos. Entonces tienes que salir y mostrarlos. Pero los que salen, no. Si te quedas sentada no hay punto. Tienes que salir. ¿No? Ah, bueno. Bueno, entonces, pues la hipótesis de los precursores no avanzó. No avanzó. ¿Qué vemos más allí? Leucocitos. ¿Dónde están? Son los que son más basófilos. ¿Los más qué? Son los que se ven más basófilos. Son los punticos basófilos. O sea, cuando usted ve un póntico basófilo, póngale la firma que es un granulocito. No, pero tal vez. Bueno, la verdad, las otras células, pues con este aumento es muy complicado observarlas. El aumento no es lo suficientemente grande para observar
Entonces, esas otras células pueden estar acá, se podrían identificar, pero con este momento no. Por eso podemos identificar células muy grandes, adipocitos, megacariocitos. Se puede intuir por la organización en algunos casos que podrían ser precursores de eritrocitos estos, pero no lo puedo asegurar. No tengo suficiente información ahí. Se puede intuir que estos son glóbulos rojos, ¿por qué? ¿No? No tienen núcleo y está ¿a qué tinción? Eosinófila. Entonces yo puedo intuir, pero nuevamente no tengo suficiente resolución para asegurarlo con total certeza. Lo que me sirve aquí es para básicamente entender la organización de los elementos, cómo se distribuyen normalmente en una médula ósea. Porque uno puede ver una mezcla. Realmente la médula es una mezcla. ¿Sí? Y aunque uno puede ver esto como desordenado, resulta que en cada uno de estos sitios se están generando microambientes específicos, que llamamos nichos. Y esos nichos están generando el control de lo que pasa en esa área. Esto está ocurriendo a nivel molecular. O sea que a nivel histológico, pues esto aparentemente no es observable, no lo podemos detectar. Otro punto clave que Diego tocó es, pues, para que este sistema funcione, este sistema requiere la llegada continua de nutrientes y la salida de los desechos. Para que esto ocurra, ¿qué se requiere? Una muy buena vascularización. Y si estamos en la escala del estroma, ¿qué es lo que esperamos que atraviese este estroma para que se cumpla esa función? Sí, vasos sanguíneos, pero ¿qué tipo de vasos? ¿Capilares qué? Sinusoidales. ¿Sí? Pregunta, ¿por qué se necesitan capilares sinusoidales en este tipo de estructura? ¿Qué ventaja ofrece la presencia de esos capilares sinusoidales? Espacio en la parte basal y en Ajá, ¿y por qué necesitamos espacio? Para el paso de las células maduras. Eso es lo que acabamos de decir, que es necesaria la vascularización. Pero todos los tejidos están vascularizados, ¿no? Bueno, la mayoría están muy bien vascularizados, otros no tanto. ¿Pero por qué? Exacto. Entonces, como lo que produce la médula en grandes cantidades, que es elementos formes, los elementos formes no son moléculas, ¿sí? Son grandes. Entonces necesitamos entonces que los vasos sean lo suficientemente permeables para que esos elementos, una vez maduren, salgan. Pero al mismo tiempo esto va a permitir un intercambio rápido de nutrientes y desechos entre el tejido y el sistema vascular. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta este hecho. Recuerden también que cuando yo tengo un vaso en esta estructura, el vaso una vez atraviesa el estroma, ¿qué está generando? Un nuevo microambiente, un nuevo nicho. ¿Y ese nicho cómo se llama? Vascular. El nicho vascular. Y normalmente el nicho vascular se encuentra fuertemente asociado con los procesos de maduración final de las células. Mientras que el nicho óseo, del nicho óseo al vascular, se consideran que está asociado a los procesos ya de diferenciación. Por eso estos dos nichos son los nichos clásicos que tenemos que tener en cuenta en la regulación. Ahora veamos esta fotografía. ¿Qué estamos observando? Paula, ¿qué estamos observando? No te escucho, Paula. Usa el diafragma. No, es que en esa posición, como está sentada, el aire no. Eso. ¿Vemos adipocitos? Sí. ¿Y cómo sabes que hay adipocitos? Porque la pigmento lo hace evidente, o sea, porque son blancos, grandes, hay muchos.
Ah, ya. ¿Qué más vemos? Un hueso. Tú dices que si comparas este con este, ¿qué dices? Es que no puedo ver bien por la parte de la clavícula, no veo eso. Bueno, porque este corte es diferente. ¿Cómo es, este corte de qué tipo sería? Es un corte transversal. ¿Y este sería? Longitudinal. Entonces, podrían no ser comparables por el tipo de corte, entonces uno nos provee una información de un plano, este de otro. ¿Qué más podríamos observar? Sí, Daniela. Pero ese que está ahí es el globo rojo. ¿Cuál? Perdón, pero ¿cuál glóbulo rojo? San José. ¿Dónde? Todos esos ya son Pásale el señalador. Hagamos una encuesta. Lo que está señalándose en la pantalla es A, un hueso. Regate la mano. A, un hueso. Es como las de WhatsApp. Ajá. B, un linfocito. C, un glóbulo rojo gigante. D, está indeterminado. Un nuevo descubrimiento. Sí, nuevamente, si el corte es transversal, pues si siguiéramos profundizando, pues esto es parte del hueso, de la otra trabécula, ¿no? Probablemente otra división. Pero si hay glóbulos rojos, y si es evidente que hay glóbulos rojos, ¿dónde están? Lo de abajo, ¿cómo se dieron cuenta que lo de abajo? Porque el eosinófilo no tiene núcleo. porque se ve. Aquí se ven mejor los bordes, ¿sí o no? El rojo, ¿tiene núcleo? No. Este, por ejemplo, probablemente sea un precursor de glóbulos rojos. Probablemente. Porque miren que el citoplasma es como rojito, ¿sí? Por acá también. Esto probablemente sean productos de las células eritrolásticas. Profe, ¿a qué te refieres con los que probablemente sean precursores? ¿Los que tienen el núcleo? Sí, por acá. Normalmente la producción de glóbulos rojos se asocia con estructuras tipo isla, en que esas células van madurando y van generando los glóbulos rojos alrededor. Esos son los que se llaman islas eritrocíticas. Eritropoyéticas. Pero nuevamente, no me da este aumento porque la idea de esta preparación es ver todo el contexto, no ver las células individuales. ¿Qué más podríamos observar? Que se nos está tratando como identificar que hay una parte que es más, como dice ahí, tejido hematopoyético que otra, que la que está más hacia el centro, y por eso vemos que puede tener diferentes tonalidades por la diferencia de células que puede haber. O sea, hacia allá puede haber una tonalidad diferente hacia lo que está en el centro. Ajá. O sea, la tonalidad. ¿Qué tonalidad ves tú diferente? Es mucho más eosinófilo hacia arriba que lo que es hacia abajo. ¿Y por qué es más eosinófilo hacia arriba? Pero el endocio sería por los bordes del hueso, ¿no? Pero también lo que dice el compañero es como, creo que entiendo, es todo esto. Ajá, porque dijiste que el proceso que es un poco más alejado del nicho vascular es más de diferenciación, es decir, pueden haber diferentes tipos de células. Pues porque como vimos ayer hay una jerarquía de células donde hay pues muchísimas diferentes. Sí, pero aquí podemos ver la jerarquía. No, pero sí, No. pues, digamos, Bueno, diferentes tintes. aquí que sí podríamos llegar a suponer también que existe y se está observando un vaso. ¿Sí? ¿Y dónde lo podríamos estar suponiendo que podemos ver el vaso? Exacto, miren acá. Proyecto. Por acá también, que se ha perdido la estructura. Aquí sí se alcanza a observar glóbulos rojos individuales. Entonces podríamos tener en cuenta que esto está atravesando este estroma en este plano
y generando microambientes vasculares alrededor. Ese sería de grande calibre, ¿no? Ya. Sí. Bueno, Profe, yo entonces tengo una esto se repite, si tomáramos fotos de una médula ósea en diferentes sitios, se repite y se repite esta unidad estructural, ¿no? ¿Qué es lo importante? Ver la alta densidad de células que tiene una médula ósea. ¿Cuáles serían las células hematopoyéticamente activas? ¿Cuáles serían las células hematopoyéticamente activas? Los núcleos que sean densos, oscuros. O sea que todo excepto quién. Oh, ok. Porque recuerden que el estroma de qué está hecho. Componente hematopoyético y componente mesenquimal. Los adipocitos, ¿qué tipo de componentes son? Mesenquimal. Mesenquimal. Su origen es mesenquimal. Los fibroblastos que están acá, embebidos, ¿cuál es su origen? Mesenquimal. Las células CAR, que también son un tipo de fibroblasto especializado, ¿de dónde vienen? Del componente mesenquimal. Entonces, normalmente, más del 99% de lo que está con núcleo, exceptuando pues obviamente los depósitos en el núcleo, pues es hematopoyéticamente activo. Cuya función fundamental es generar las células que se deben reponer diariamente. Aquí que ya podríamos observar más claramente, pues la presencia de ¿qué? De arteriolas. De arteriolas. Acá ya con este aumento que se pueden observar, células de origen mieloide, pues en este caso son granulocitos, miren, son polisegmentados, ¿lo ven? Alcanzan a ver. Precursores eritroides, por el tipo de núcleo y porque pues aquí no se alcanza a ver completamente, pero su citoplasma comienza a ser rojizo, indicando pues que se está iniciando la producción de hemoglobina. Los típicos adipocitos, los que ya hemos identificado, los megacariocitos que están dispersos. ¿Sí? ¿Dónde están los progenitores? ¿Dónde están? ¿Dónde son identificables? ¿Dónde están? En el nicho óseo. En el nicho óseo están los progenitores. O sea, mucho más hacia la periferia, ¿dices tú? Sí, algo así. Ahí sí, como decía un compañero, están ahí. No los podemos identificar, pero sabemos, según el modelo, que están ahí. ¿Sí? Este podría ser un progenitor. Este podría ser un progenitor. Este podría ser, pues no, este ya no, ¿por qué no? Porque usted ya le ve que el citoplasma es rojizo. Entonces ya, este tiene cara ya de ser precursor en el eritrocitario, ¿no? Porque ya tiene características morfológicas distintivas de una de los linajes. Profe, me pregunta, ¿los precursores eritrocitarios también todavía tienen un núcleo que se le puede ver evidentemente? Claro, hasta la fase de normoblasto ortocromático ellos van a tener núcleos. Okay. Ya cuando expulsan el núcleo, pues pasan a reticulocitos, que finalmente se van a pues salir hacia los pasos. Pero pues todas las fases anteriores tienen fases que tienen núcleos. Bueno, ¿qué sería esto? Muy bien, eritrocitos. A ver, ¿qué podemos identificar? ¿Qué podemos seguir identificando? Por acá, miren lo difícil, sin marcadores es muy complicado. Uno lo que ve son núcleos. ¿Este qué sería? ¿Este? Progenitor. Puede ser un progenitor. ¿Qué sería este? Está fácil. Este. Precursor. Son precursores eritrocitarios, miren que están rodeados por un halo que es rojo. Hemoglobina, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que normalmente se examina de manera general en la médula ósea a nivel morfológico. ¿Qué se va a examinar? La relación entre lo que es hematopoyéticamente activo y los adipocitos. Esa relación es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos habla de cuánto de la médula está dedicada a hacer hematopoiesis. ¿Sí?
Y eso nos va a hablar de si la médula es normocelular, hipocelular o hipercelular. ¿Qué dirían de esta médula? ¿Qué? A ver si pueden asociar. ¿Qué? Paula. Paula. ¿Qué dirías de esta médula? Normocelular, hipercelular, hipocelular. ¿Cómo? Sahara. Yo diría que hipercelular. Leo muchas células, pero pues ya. Tiene muchas células. Hipercelular. ¿Pero qué células le ves? Bueno, las siguientes preguntas van para personas que no han participado ya. La señorita Funk. ¿Qué dirías de esta médula? Normocelular, hipercelular, hipocelular. ¿Qué opina, señorita Funk? Tiene muchos adipocitos. Y cuando tiene muchos adipocitos es hipercelular. ¿No es qué? ¿Es qué? ¿Hipo? Es hipocelular porque tiene adipocitos. Muchos adipocitos hipocelulares. Entonces tenemos varias respuestas. ¿Cuál sería como la respuesta más idónea frente a esa pregunta? ¿Cómo? Normocelular. Vota. La democracia imperfecta, pero no hay un mejor sistema. Bueno, a mí me gustaba lo de los reyes. Si estuviera en la corte, pero si no. No sé. ¿Quiénes dicen que esta médula es normocelular? ¿Quiénes dicen B es hipercelular? ¿Quiénes dicen C hipocelular? ¿Quiénes dicen D? No tengo ni idea. ¿Quiénes dicen? Mis preguntas van hasta la E. Depende. Y la respuesta correcta es la E, depende. ¿Cómo me voy a saber si esto es normo, hiper, hipocelular sin la edad? Si les digo que esto es de un recién nacido, ¿qué dirían ustedes? Pero si les digo que esto es de una persona de 90 años, hipercelular. Pero si les digo que una persona de 40, es decir, la celularidad de la médula ósea se interpreta con la edad. ¿Listo? Una sola imagen no me puede indicar el proceso. Y la celularidad siempre se da en contexto del adipocito. O sea que si yo tengo más adipocitos, ¿qué significa? Que tengo menos células hematopoyéticamente activas. Y lo que me interesa es la hematopoiesis, no los adipocitos. Obviamente, como tema central, pues los adipocitos están ahí con un rol biológico. ¿Cuál es el rol biológico que se le atribuye a los adipocitos en médula ósea? ¿Qué le hacen los adipocitos a la hematopoiesis? Señorita Rojas. ¿Qué le hacen los adipocitos a la hematopoiesis? ¿Qué relación tienen? Pues que a más adipocitos hay menos células hematopoyéticamente activas, o sea, como que la reemplazan al pasar de la edad. Ok. Pero además de reemplazarlas, ¿qué hacen? Yo tengo entendido que tiene un proceso de reversibilidad. No, pero ahí estamos hablando de otra cosa. Estoy preguntando qué le hacen los adipocitos a la hematopoiesis. La modulan negativamente. ¿Cómo? La modulan negativamente. ¿Qué significa que la module negativamente? O sea, que inhiben procesos. Exacto. Los adipocitos son células que participan en la regulación de la hematopoiesis y actúan como células que producen factores inhibitorios de la hematopoiesis.
Por eso el tener más adipocitos significa que se está inhibiendo más el proceso hematopoyético. ¿Y por qué lo hacen? Porque están modificando el ambiente medular a través de sus mecanismos de regulación. Bueno, ¿qué vemos aquí? Esta sí es bonita, lo que veníamos comentando, una isla eritropoyética. En el centro vemos un macrófago y alrededor vemos precursores eritrocitarios. Todos estos están. Aquí hay otro macrófago, miren, está bonito, muy bonito. Y cada uno de ellos depende de esta célula para su control. Obviamente esto que estamos viendo acá es como el zoom de aquí. Este es zoom de esto lo que está pasando. ¿No? Bueno, pero eso lo vamos a ampliar. Ustedes lo van a ampliar el viernes. Es temática del viernes. Bueno, en términos ya cuando le muestran a uno el dibujito, porque todo esto parte de lo que se observa en histología, pues el dibujito ya le muestra a uno todo esto más bonito. En el dibujito, ¿qué sería todo esto? Todo esto, todo este contexto, ¿qué sería? La médula. La médula. Todo esto, ¿verdad? Todo esto. El hueso. El hueso. ¿Sí? Esto sería el estroma y todo esto. El hueso. La médula. Médula ósea es el todo. Pero esto, ¿qué unidad sería? La trabécula. Porque todo esto está rodeado finalmente de ¿qué? De hueso trabecular. Entonces cuando yo tengo el contexto de la trabécula, yo tengo en la parte superior una representación del hueso, del osteoide, y esta capa, este borde del hueso, ¿cómo se llama? El endostio. ¿Y qué sabemos del endostio? ¿Qué saben ustedes del endostio? Bueno, primero, el endostio es una estructura celular. ¿Está formado por qué? Por células. O sea, que es una capa de células. Y dentro de esas células, ¿qué tenemos? Vamos a tener a los osteoblastos. Y los osteoblastos hay de diferentes tipos. Los que nos interesan son los osteoblastos denominados especializados. ¿Por qué son especializados? Porque a estos osteoblastos especializados se les da la capacidad de hacer algo que los otros no. ¿Cuál es esa capacidad? De interactuar selectivamente con las células madre hematopoyéticas. ¿Qué tipo de célula madre hematopoyética estaría siendo representada aquí? Una quiescente. Pero dijimos que según el modelo jerárquico tenemos dos tipos de célula madre. La LT y la ST. ¿Esta con qué probabilidad tendríamos de que fuera ST o LT? ¿Cuál sería? LT. Muy bien. Entonces las LT normalmente se encuentran más cercanas al nicho endostial o asociadas al nicho endostial. ¿Qué pasa con estas células LT? Tienen una gran capacidad de división y autorrenovación, pero la mayor parte del tiempo, ¿cómo van a estar? Quiescentes. ¿Cuál es el propósito de mantenerlas quiescentes? O los propósitos. Hay múltiples propósitos para que esa quiesencia se mantenga en el tiempo. ¿Cuál sería? Que se mantenga en equilibrio. ¿Ah? ¿De qué daño? Del ADN. Ok, entonces uno de los propósitos es disminuir la posibilidad de daño genético, incluye todas las mutaciones, daño estructural también de mitocondrias, de todas las organelas, de su membrana. Pero, si yo tengo estas células quiescentes, ¿qué deberían poder hacer? Esto funciona como los ahorros. ¿Usted dónde guarda los ahorros? ¿Debajo de la cama? Ah, para luego utilizarlas cuando se necesita. Entonces, estas son las que deberían poder hacer. Eso.
Eventualmente, cuando se necesiten nuevas células hematopoyéticas, ella debería pasar de su estado quiescente a un estado activo. Y ese estado activo pues va a permitir que las células ahora inicien un ciclo celular completo. Y una vez las células madres comienzan a hacer el ciclo celular completo, ¿qué deberían hacer? Dividirse. No, pero cuando ya la célula madre se diferencia, ya es otro cuento. Ya se convierte en otra célula, ¿sí? Con otras capacidades. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer dos cosas que son fundamentales? Una, que esta célula debe comenzar a diferenciarse, pero simultáneamente no podemos perder el número de células madre. Porque si las perdemos, ¿qué ocurre? Nos quedamos sin los ahorros. Y recuerden, biológicamente, pues nuestras células no saben hasta cuándo les toca ese proceso. ¿Sí? Un accidente hasta los 35. Vida larga, el que más ha vivido 124. Entonces, debemos lograr un equilibrio entre células que deben permanecer en estado LT y células que una vez se comprometen deben ser estado ST para mantener o asegurar que la hematopoiesis siempre ocurra acorde a las necesidades. Entonces, ese equilibrio se logra básicamente a través de procesos de regulación por moléculas que van remodulan este nicho. O sea que aunque este nicho es relativamente estable, moléculas producidas dentro de la médula, por fuera de la médula, a través del sistema vascular que llegan, lo cambian. ¿Para qué? Para que estas células finalmente dejen de estar quiescentes y pasen a un estado de actividad celular. Una vez se activan, ¿qué es lo que esperamos? Lo que comentaban, que comiencen a diferenciarse ¿a qué? ¿Cuál es la primera célula a la cual van a dar origen? La MPP. Y de ahí la MPP debe tener la capacidad de no elige, de ser inducida hacia un linaje. ¿Sí? Las células no eligen, son inducidas. Por eso esto de la jerarquía de la célula madre es paradójico. Ella puede hacer muchas cosas, pero no es autónoma. Todo lo que hace, ¿de qué depende? De lo que otras células le dicen que tiene que hacer. ¿Sí? Pobrecita. No, tiene que ser así. La biología es perfecta hasta ahora. Salvo la muerte. Tipos de muerte. La muerte es necesaria también. Bueno, para que estas células entonces dejen el nicho óseo, endostial, vamos a necesitar nuevamente aplicar los principios que conocíamos de migración de las células madre. Las células madre, ¿por qué migran? ¿Qué necesitamos para que se muevan de un sitio a otro? Y ahí es donde participan ¿qué células? Las células CAR. Entonces las células CAR pueden generar gradientes intraestromales dentro de la médula para que la célula madre hematopoyética se posicione en sitios específicos dentro del estroma. Y lo que se ha podido observar es que cuando una célula madre comienza a hacer división celular y comienza a diferenciarse, ella se aleja del endostio. ¿Por qué tendría que alejarse del endostio? Muy bien, porque el microambiente endostial no es un microambiente que estimule fuertemente la división y la diferenciación. ¿Qué es lo que estimula principalmente el endostio? Quiesencia. Entonces, si una célula quiere desarrollar toda esa capacidad, tiene que comenzar a alejarse del endostio y comenzar a ser influida por nuevos factores de regulación que normalmente se encuentran en mayor concentración en el nicho vascular. Pero para que eso ocurra tenemos que moverla hacia allá. Nuevamente la célula madre hematopoyética no sabe dónde debe terminar. Ella solamente sigue las señales químicas de las XL12 producidas por las células CAR que las sitúan en el nicho vascular. Y en el nicho vascular, entonces ahí sí es muy potente la influencia que la lleva a diferenciarse. ¿Sí? Y se va a dar todo el proceso conocido como el modelo jerárquico, que finalmente va a generar pues MPPs, progenitores y finalmente el tipo de célula madura que se requiere. Y pues debe salir, algunas de estos se acumulan, eso lo veremos con las poiesis particulares y finalmente salen.
Ya que esto es en homeostasis. Constantemente, algunas células madre están dejando el nicho óseo para hacer división celular, pero aquí hay un truco. Tú no puedes mandar todas las células madre hacia dónde, al nicho vascular. ¿Por qué no la podríamos mandar todas al nicho vascular? Me quedo sin los ahorros. Entonces esto funciona como una inversión. Cuando la célula madre hematopoyética deja de ser quiescente, debemos asegurar que al menos una parte de ellas se queden allá. Ella es quiescente porque percibe la señal de las células CAR, de CXCR2. Debe haber algo que cambia el ambiente del endosio. Eso que cambia el ambiente del endosio puede ser señales dentro del estroma o señales provenientes del nicho vascular. Es decir, que vienen por saca. Profe, la capacidad. Hormonas. Estamos hablando aquí factores de crecimiento, hormonas, que pues influencian y cambian este microambiente. ¿Sí? Bajo si no llegan estas moléculas reguladoras, pues el endosio está fuertemente instruido a ser supresor de la división celular, inhibitorio. No es solamente la presencia de las células que ahora mi compañera cree que regulaban de forma negativa esa diferenciación. O sea, los adipocitos. Pero los adipocitos, recuerda, están en equilibrio con todo lo demás. Entonces tenemos que pensar en un equilibrio celular. Los adipocitos se encuentran a su vez, cuando la médula ósea es muy activa, regulados negativamente por estas células. Es decir, suprimen la formación de nuevos adipocitos. Entonces, la organización de la médula responde a proveer condiciones que estimulen adecuadamente al endosio para inducir que las células quiescentes pasen a ser activas. Y aquí está una clave. Cuando las células madre hematopoyéticas inician el ciclo celular, tengo dos opciones de tipo de ciclo celular. Pueden hacer. Pueden hacer un ciclo celular que lleve una división simétrica o pueden hacer un ciclo celular que lleve una división asimétrica. De estas, ¿cuál es la que provee mejor oportunidad de que siempre tengamos células madre? La asimétrica. ¿Y la asimétrica por qué no? Porque va a dejar de ser ¿Ah? Porque no recibo una célula como madre, ambas se van como dos madres. Ambas no. En la asimétrica. No, es simétrica. En la simétrica yo tengo dos células madre con la misma potencial. Cualquiera puede diferenciar. ¿Sí? Entonces, estos tipos de divisiones siempre que van a asegurar que así la célula madre se divida, siempre pueda tener una célula de repuesto que finalmente se puede quedar acá. ¿Sí? Obviamente, ¿qué ocurre con el tiempo? Con el envejecimiento. Ese tipo de divisiones se va volviendo cada vez más ineficiente. Y por lo tanto, el número de células madre conforme envejecemos va disminuyendo. Pero si no tuviéramos ese sistema, no viviríamos mucho producción de hematopoiesis. Rápidamente las gastaríamos. Entonces, este tipo de división es fundamental para explicar por qué, a pesar de todo, de que son miles de divisiones celulares a lo largo de nuestra vida, millones de divisiones celulares, pues las células madre hematopoyéticas no se agotan. Siempre quedan algunas disponibles para mantener este proceso de manera continua. ¿Listo? Sí, ahí hay unos postulados que hablan que cuando una célula madre hematopoyética llega a cambiar de nicho y no se diferencia, ¿sí? No alcanza a ser diferenciada, hay una posibilidad de que muchas de ellas puedan volver al nicho óseo. Pero hay un problema con esa, es una posibilidad que ocurra, pero hay un problema con ese hecho. ¿Cuál es el problema? Que resulta que estos sitios de interacción con los osteoblastos especializados son tremendamente limitados. O sea, son competidos. ¿Sí? O sea, que no es que así la célula retorne del nicho óseo, pues eso no significa que vaya a encontrar osteoblastos disponibles para interactuar. Entonces, eso limita aún más la posibilidad de que muchas células puedan hacer un retorno hacia el nicho óseo. Lo más natural es que si abandonaron el nicho óseo, terminen diferenciándose a células, pues, hematopoyéticas.
entonces la que permite mayor probabilidad de mantenimiento de número de células madre es la simétrica. La simétrica. Porque me genera dos células madre con igual potencial. Mientras que la asimétrica me genera una sola célula madre y una progenitora. Bueno, me genera dos células madre, pero la segunda, hablando pues para la segunda célula madre ya tiene un marcaje, se puede llamar de esa manera, hacia la diferenciación. Ya no puede permanecer mucho tiempo como célula madre. Tiene que comenzar a formar MPPs. ¿Tiene un marcador positivo? Sí, hay marcadores. Normalmente en la división asimétrica, ¿qué es lo que ocurre? Hay una distribución inequitativa de las moléculas entre las dos células. Pueden ser organelas, mitocondrias, aparato de Golgi, ARN mensajeros, proteínas. Y esa distribución asimétrica ya hace que una vez se dividan sean diferentes. Y que una de ellas tenga más tendencia a la diferenciación, mientras que otras puedan tener más tendencia a permanecer con estados celulares. Pero entonces, ¿por qué la simétrica es preferible? Si la otra me Porque está la bajando simétrica la me otra. permite mantener, expandir el número de células madre. Ambas se quedan como células madre que yo puedo, equiescentes que yo puedo utilizar. Exacto. Ya. Ya que dependería que una de ellas se diferencie, pues tiene que haber un estímulo nuevamente específico para que ella... Pensé que era que las dos iban a diferenciarse. O sea, hay como algo que nos diga, digamos, la más chiquita o la más grande. Normalmente las más pequeñas a nivel morfológico, pero nuevamente, eso del tamaño es algo cualitativo. Realmente la diferencia es a nivel de las moléculas que cada célula hereda. Pero tú dijiste que las más pequeñas... Normalmente tienen la tendencia a diferenciarse, o sea, a seguir el camino de MPP. ¿Por qué es importante la división simétrica y asimétrica? Porque da la posibilidad que estas células puedan ser cultivadas in vitro, y lo que se prefiere es una división simétrica para expandir el número de células hematopoyéticas. De lo contrario, pues se consumirían muy rápido, ¿no? Sí, las células maduras pueden generar también estímulos negativos o específicos al proceso. Entonces, aquí pueden haber relaciones de feedback negativo o relaciones de feedback positivo, ¿no? Que es lo que veremos ya en la segunda parte de la sesión. Bueno, entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que en la médula ósea tenemos estas células LT, ST, MPP, y finalmente la MPP puede dar origen ¿a qué? A dos progenitoras linfoides, la mieloide o la linfoide, y finalmente la mieloide es la que tiene más opciones a través de la formación de progenitora de monocitos y granulocitos, y la progenitora de eritrocitos y megacariocitos. Bueno, esto es regulación, creo que es para la segunda parte, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. ¿Sí? La actividad está en los grupos. ¿Qué hora es? 9:17. Uy, estamos. Entonces tenemos 15 minutos para preparar, para que se organicen, y luego comenzamos la actividad a las 9:45. ¿Hay alguna pregunta? Ahorita lo primero de la